¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Qué gusto una vez más poder encontrarnos para estudiar como cada día la palabra de Dios y por sobre todo aprender algo más de lo mucho que Él nos quiere enseñar a través de estas lecciones que estamos estudiando. En este caso es la historia de Moisés. ¿Quién fue Moisés? ¿Qué hizo Moisés? ¿Qué está haciendo Moisés? Y bueno, para poder hacerlo, lo hacemos habitualmente pidiendo la dirección de Dios. Así que hoy no va a ser la excepción. Vamos a comenzar nuestro estudio compartiendo una oración, pidiéndole a Dios su dirección. Querido Padre, nos entregamos a ti en esta hora al estudiar tu palabra para que podamos comprender tu voluntad para nuestras vidas, así como lo debió hacer el pueblo que tú elegiste. Y este pueblo que tú has elegido hoy también quiere servirte con ganas, de corazón, pero debe entender cuál es tu voluntad para sus vidas. Así que por eso nos ponemos en tus manos. Dirígenos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien amigos, hoy nos toca ver la iniquidad de los amorreos. Los amorreos era uno de esos tantos pueblos que circundaban el desierto por donde transitaba el pueblo de Dios y donde muchas veces trajo consecuencias, problemas, dificultades. Eran idólatras por naturaleza, eran problemáticos. Así que bueno, de todas maneras, el Señor, a pesar de muchas veces haber invitado a todos los pueblos a unirse, a formar parte de su pueblo especial, no todos aceptaban a este Dios glorioso como su Dios y tenían sus propios dioses, sus propias imágenes. Y en el caso de este pueblo, un pueblo donde dirigido por este profeta, un hombre de Dios preparado, nos relata la historia de este Israel que derrotaban a sus enemigos, no porque ellos fuesen fuertes o importantes, sino porque tenían un Dios especial. Entonces, podemos ver acá en el libro que estamos viendo por excelencia durante este trimestre de Deuteronomios, podemos ver, por ejemplo, a Deuteronomios capítulo 2, el versículo 11, nos muestra que ellos derrotaron a los gigantes. Por otro lado, también en Deuteronomios 3 nos hace una referencia a lo mismo. Por lo tanto, tenemos que entender que este pueblo no era nada especial, era un pueblo que tenía un Dios especial. Y si bien no eran guerreros profesionales, fueron conquistando lugares, fueron conquistando tierras, y muchas veces en esas conquistas debieron destruir todo lo que había. Y hoy se nos presenta un dilema importante al estudiar, porque tenemos que presentar a un Dios de amor, a un Dios benevolente, a un Dios tolerante, contra lo que humanamente vemos como un Dios destructor, arrasador, guerrero.
donde nos muestra, por ejemplo, si vamos al mismo libro de Deuteronomios, nos dice que habían entrado y que destruyeron todo lo que encontraron allí en Deuteronomio capítulo 20, versículos 10 y 11. A ver, si la gente no aceptaba la sumisión a Dios, Dios permitía que aquel pueblo elegido arrasara con todo: hombres, guerreros, mujeres, niños, animales. Esa era la orden. Entonces, ante nuestra disyuntiva está cómo ese Dios de amor nos puede hacer ver su amor a través de la destrucción. Y a nuestra mente puede venir, en el diluvio, por ejemplo, se destruyó mucho más cantidad de personas que lo que se destruía en una ciudad, porque Dios, cuando inundó el mundo completo, no inundó solamente una parte. La destrucción fue total. Entonces podemos ver que cuando las decisiones humanas llevaban a encontrarse de frente con Dios, la destrucción era inexorablemente total. Y no importaba si eran niños, mujeres, hombres o bestias, simplemente había que destruir. Veámoslo por este lado. Todos elegían el camino del mal. Algunos tenían opciones, otros ya habían tomado sus decisiones, y otros seguramente, según la omnipresencia, omnisapiencia y omnipotencia de Dios, conocía que iban a tomar ese camino. De todas maneras, hay muchas excepciones dentro de la historia bíblica que honran a ese Dios de amor. Una de esas historias la vimos hace muy poco tiempo. Un Jonás invitado a predicar en una ciudad como era Nínive, una ciudad de 120.000 habitantes que en 40 días iba a ser totalmente destruida si no se convertían. Y Jonás tuvo miedo de ir a ese lugar, porque sabía que eran gente pecadora, gente mala. Y bueno, finalmente Dios lo pone en aquel lugar. 3 días de camino, dando vueltas por toda la ciudad, predicando algo muy cortito. Arrepiéntanse porque Nínive va a ser destruida en 40 días. Y aquel pueblo, todo se convirtió. Tenemos otro gran ejemplo en la palabra de Dios, que es cuando Rahab, aquella mujer que tal vez no tenía la mejor reputación de la ciudad, cuelga un cordón rojo después de haber dado protección a 2 espías en la ciudad, para cuando van a destruir la ciudad, le dicen: bueno, para salvarte tendrás que colgar una cuerda roja. Y aquella mujer colgó aquella cuerda de ese color y pudo salvarse porque Dios protegió su vida descendiendo por aquella cuerda.
Es decir, Dios no destruía por destruir, no destruía todo por destruir. Era todo aquello que se oponía a su buena voluntad, a su buen deseo de salvarlos. Muchas veces algunos intentan destruir la palabra de Dios porque piensan de esta manera, que Dios destruía, es un Dios destructor. Y sin embargo no lo es. Es un Dios de amor, compasivo. Y muchos ven estas historias que contamos de cómo el pueblo de Dios avanzaba, cómo el pueblo de Dios iba tomando lugares y posiciones y posesiones también, como simples relatitos que posiblemente para muchos nada tengan que ver con la realidad. Sin embargo, quiero contarles que es un error pensar de esa manera. Dios, en su infinito amor, ha dejado esto escrito en su palabra para enseñanza, para protección de nuestras vidas. Dice toda. Recordemos que cuando la Biblia habla de un todo, es un todo total, un todo completo. Todo es todo. Dice, toda la escritura es inspirada por Dios. Y acá nos detenemos 2 segundos. Toda, desde el primero hasta el último de los libros de nuestra Biblia, fueron inspirados por Dios. ¿Qué quiere decir esto? Que Dios fue poniendo las ideas y las palabras en hombres y mujeres que se tomaron el tiempo y el trabajo de escribir esa voluntad divina para que vos y yo podamos tener el conocimiento y las herramientas necesarias hoy para poder conocerlo, para poder amarlo, para poder prepararnos para el encuentro con Él. Toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar. Tratamos de compartirla con aquellos que no la entienden, que no la saben, que no la conocen, para redarguir. ¿Qué es redarguir? Es poner en contra de quien tiene un argumento su propio argumento. El mejor argumento que hay para hacerlos entender es mostrarle la palabra de Dios. Porque vamos en contra de no creo en la palabra de Dios. Pues acá está escrita. Y nos muestra y nos hace ver todo desde el mismo principio y hasta el mismo final, y cómo la misma historia ha ido corroborando cada uno de los hechos y de los acontecimientos. Entonces nos dice que es útil para enseñar, para redarguir, para corregir. Muchas veces tenemos un camino, un sentido, una proyección, pero está equivocada porque es nuestro pensamiento, no es el pensamiento de Dios. Entonces nos corrige. Y también para instruir en justicia. En otra parte de nuestra Biblia dice que nuestra justicia es como trapo de inmundicia. Hoy estamos viviendo tiempos donde la justicia
en todos los niveles locales, nacionales, mundiales, tienen una característica fundamental: la justicia injusta. Entonces, nosotros no debemos caer en ese mismo error. Nuestra vida debe ser distinta, diferente, y entonces esa vida debe mostrarle al mundo la justicia divina. Esperar y confiar en que esa justicia será justicia cuando Dios venga, o cuando Dios decida que así será. Este versículo lo encontramos allí en 2 de Timoteo, capítulo 3, y el versículo 16, donde nos habla de las Escrituras. ¿Y por qué quedan estas palabras escritas? Estas palabras no fueron un simple cuentito que alguien inventó. Es palabra de Dios que nos enseña y nos muestra a nosotros hoy, como sus hijos, como personas que hemos aceptado ser cristianos. Cristianos es ser seguidor de Cristo, ser y hacer lo que Cristo hacía, lo que Cristo respetaba, lo que Cristo valoraba. Entonces, nosotros como cristianos hoy tenemos el gran deber y la gran necesidad de mostrarle al mundo que Cristo nos dejó una orden. Nosotros no vamos a ir a destruir al mundo, sino vamos a llevarle salvación al mundo. Los espías iban y veían la ciudad y se entremezclaban con la gente. Por ejemplo, los que mencionamos. Jonás tuvo que transitar, caminar por Nínive. Rahab no salió a buscar a estos espías. Aquellos espías buscaban, hablando con la gente, y encontraron a esta mujer que tenía interés en salvarse, en conocer a Dios, en ser distinta. Por lo tanto, Dios bendice y protege a sus hijos. Y así nos quiere proteger a cada uno de nosotros. La invitación es para cada uno. Así como sucedió con la maldad de este pueblo amorreo que nunca quiso entregar su corazón a Dios, y lo podemos ver ahí en Génesis capítulo 15 y el versículo 16, donde dice: y en la cuarta generación volverán acá. Recuerdan que el pueblo estuvo frente a la ciudad prometida. Los espías anduvieron 40 días recorriendo, y por no aceptar lo que dos de esos espías traían como prometedor, Dios castiga al pueblo haciéndolos recorrer 40 años por el desierto, un año por cada día de castigo. Dice: pero aún no ha llegado a su colmo la maldad del amorreo hasta aquí. Fíjense que en el versículo 1 ya Dios, del mismo capítulo 15, en el versículo 1, Dios le había prometido a Abraham, dice: después de estas cosas vino palabra de Jehová a Abraham en visión diciendo: no temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. Queridos amigos, Dios nos ha prometido, así como a Abraham a nosotros,
yo soy tu escudo, yo soy tu protección. Y aquel que venga contra vos será destruido, porque todo aquello que va en contra de lo que Dios ha pedido será prontamente destruido. Que el Señor nos encuentre preparados, temerosos de Dios y afligidos por prepararnos, porque nuestro galardón, nuestro premio es grande, porque el Señor así lo ha prometido, que está preparando mansiones maravillosas para nosotros. Que el Señor te acompañe, te bendiga y te haga reflexionar sobre el deseo de estar preparados y muy pronto encontrarnos con Él. Que el Señor te bendiga y será hasta nuestro próximo encuentro.